Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener el tiempo de nuestro estudio y vamos, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 22. Realmente vamos a meditar en el capítulo 21 y en el capítulo 22. Sé que son largos, pero es necesario para tratar de ser un poquito más específicos con lo que estamos o vamos a hablar sin tener que sacrificar algunas verdades. Eso es un poco de la dificultad que se nos presenta al estudiar estos libros, que normalmente una misma historia abarca algunos capítulos. Y no vamos a ser tan detallistas, pero sí vamos a enfatizar algunas cosas que nos son importantes. Nuestro título es Refugios peligrosos. Refugios peligrosos o refugios inciertos. Realmente, hermanos, yo batallo mucho a la hora de poner un título que trate de captar todo lo que quisiera decir. Pero la intención de este título es poner en la mente que no todos los lugares son seguros. No todos los lugares a los que un hombre pudiera acudir en busca de seguridad, en busca de tranquilidad, realmente lo son. Y le pongo inciertos o peligrosos porque vamos a ir viendo que hay algunos lugares que el hombre puede pensar que en ciertos momentos le van a proporcionar cierta tranquilidad, pero en realidad son lugares peligrosos. La semana pasada cerramos el capítulo 20 con la despedida entre dos amigos, David y Jonatán, y allí estuvimos estudiando la necesaria área de cumplir, de ser un amigo espiritual. Todos necesitamos un amigo o amigos espirituales y todos tenemos el mandato de ser amigos espirituales de alguien. Dentro de la percepción que tenía Aristóteles de las amistades, había algunos que eran amigos por utilidad, otros amigos por placer meramente. Como me sirves y te sirvo para algo, somos amigos. Como me la paso tan bien contigo, nos reímos tanto, somos amigos. Pero había una clase que decía él que eran amigos de virtud, y quizás ese concepto era el que más se asemeja al que demanda las Escrituras, de ver por el alma espiritual de nuestros amigos. Y dentro de las cosas que pudimos ver es que es en el contexto de la iglesia que por encima de las afinidades que pudiéramos tener, nos une Cristo, y eso es suficiente para empatizar con nuestros hermanos. Bueno, huyen, así terminamos el capítulo 20, Jonatán hacia la ciudad, bajo la realidad que su padre estaba enojado por la determinación de matar a David, pero David huye hacia Nob bajo la realidad de que realmente Saúl estaba empecinado en buscar su vida. Termina el capítulo 20 diciendo que ambos lloraron amargamente, habían hecho un pacto, que su amistad iba a perdurar por las generaciones, pero la realidad era que Saúl estaba decidido a buscar la vida de David. Ahora nos preguntamos, ¿cuál debería o cuál debió haber sido la reacción de David al estar totalmente seguro que Saúl buscaba su vida? Y te pregunto, hermano, ¿cuál hubiese sido tu siguiente paso si tú estuvieras en esa posición en la cual estuvo David? ¿Qué hubieras hecho? Y opuesto a lo que muchos tratan de afirmar, y yo pienso que nosotros ya estamos más entendidos en esta área, que la vida cristiana no es una vida sin aflicciones. De hecho, estamos convencidos por el testimonio de las Escrituras y por las palabras directas de Jesús, que en el mundo tendremos todo tipo de aflicción, pero Él mismo dijo que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y en ese pasaje no solamente tenemos la afirmación de que seremos atribulados, sino que se nos promete que Jesús está por encima de todo tipo de tribulación. Dios
Al menos el Dios que tenemos revelado en las Escrituras es un Dios de propósito, por lo cual sabemos que en toda aflicción Dios está trabajando en nosotros y enseñándonos a conocerlo más y a depender más de su gracia. Tenemos que reconocer que el Señor usa esas pruebas para indicarnos esas áreas que todavía no están sometidas al señorío de Cristo. Pero también nos demuestra algunas de nuestras debilidades en donde necesitamos poner más hincapié. Y tenemos que estar convencidos que para poder ser formados a su imagen, todo lo que no se parece a Cristo en nuestra vida tiene que ser removido. Y aquellas cosas que sí lucen más como Cristo, pero no están totalmente perfeccionadas, tienen que ser fortalecidas. Y una herramienta para ello sin duda es la aflicción, es la prueba, es el dolor, es la agonía, es todo tipo de dificultad que el Señor en su providencia nos permite pasar. Entonces, bien, pudiéramos decir que la misma tribulación que afirma nuestra fe nos purifica. Además, son las tribulaciones que también nos sirven para darnos testimonio propio que le pertenecemos al Señor, porque cuando alguien que profesa ser cristiano se aparta de Dios por la tribulación, está probando que no es lo que él dijo profesar ser. Y precisamente aquí, hermanos, es donde quisiera traer a colación algunas similitudes, o mejor dicho, una similitud entre los creyentes y aquellos que no lo son. Existen varias, pero quisiera enfatizar una, y es la siguiente. Cristianos y los que no lo son pasan por la angustia, pasan por el dolor, pasan por la desesperación y pasan por cualquier tipo de pesar. Sí, hermanos, los cristianos no somos los únicos que sufrimos. Los cristianos no somos los únicos que somos probados o que pasamos por tiempos de angustia. Aquellos que no han reconocido a Cristo como el Señor de su vida son probados, pasan por dificultades, pasan por el dolor, pasan por la amargura, y dentro de esa similitud hay diferencias, por supuesto, pero una de ellas y es en donde yace la gran diferencia, es en lo que cada uno hace en tales situaciones. La Escritura dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y aquí el énfasis que quiero poner de este pasaje. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Son importantes estas palabras cuando dice Salomón, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es como si quisiera darnos a entender que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, y aquí está estableciendo, puesto que el corazón del hombre es eterno, y tan solo Dios es eterno, Él es el único que puede llenar o satisfacer por completo el corazón de los hombres. Es como si en el corazón del hombre tuviera la forma de Dios y tan solo Dios encaja ahí perfectamente. De tal manera que todos los esfuerzos del hombre por llenar ese corazón son vanos. De ahí que cualquier droga, una vida promiscua, el alcohol, el dinero y todo tipo de placer resultan banales al intentar llenar por completo el corazón del hombre. Y es aquí la gran diferencia. A mí me resulta entendible, y quizás a usted también, que aquellos que no conocen a Dios busquen su consuelo y refugio en lo temporal, en lo carnal y en lo efímero. Pero el problema surge cuando los creyentes descuidan aquellas preciosas verdades de la palabra y aunado a esto no tienen presente bien quién es Dios, y allí cuando se mezcla esto suelen buscar refugio en su dolor y aflicción en los lugares equivocados.
muchos creyentes que están pasando por un momento de enfriamiento espiritual se debe a elegir incorrectamente su refugio. Noten las siguientes palabras de Isaías 28:15. Dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Muchos buscan refugio en el lugar incorrecto. Y el problema, como lo vamos a ver en esta noche, es que el pecado de elegir incorrectamente nuestro refugio en el dolor y en la agonía, no solamente nos afecta a nosotros, por supuesto, pero que también trae dolor, juicio y daño para todos los que nos rodean. Aquel hombre que busca refugio en el lugar incorrecto se dañará a sí mismo, pero dañará también a su familia. Y lo vamos a ver. David, hermanos, fue un hombre que escribió muchos salmos, y muchos de ellos expresan lo que representaba a Dios para su vida. Vean el Salmo 18, 1 y 2. Él dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Luego noten el Salmo 31, versículos 3 y 4. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Sin duda, cuando nosotros pasamos por estos salmos, notamos la firme convicción del escritor acerca de quién era su Dios, lo que representaba a Dios en su vida y el ancla que tenía él en la persona del Señor. Sin embargo, hermanos, algo que quisiera comentarles es que para que David llegara a este punto de firmeza, tuvo que pasar por un proceso, tuvo que pasar por una aflicción que entonces le ayudara a reconocer quién era Dios y que fuera de Dios no existe verdadero refugio. Y yo quisiera decirles que a veces nosotros no estamos tan apercibidos del momento en que nos hallamos espiritualmente, porque a veces quisiéramos que todos ya tuvieran este tipo de convicción. A veces el esposo quisiera que su esposa tuviera tal convicción en el Señor, la esposa en su esposo, los padres en sus hijos, el pastor en los hermanos en el pastor, y a veces no nos alcanzamos a entender que estamos en un proceso en el cual el Señor está haciendo algo en la vida personal de cada uno de sus hijos. Pero veamos en estos capítulos algunos impedimentos para hacer de Dios nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y el primer impedimento, hermanos, que yo les quisiera compartir es el de temer más a los hombres que a Dios. Temer más a los hombres que a Dios es un impedimento para hacer de Dios nuestro refugio. Vean el capítulo 21, Primera de Samuel, capítulo 21. Y quisiera leer nada más los versículos 1 y 2. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. El primer lugar al cual David se dirigió cuando salió huyendo fue a la ciudad de Nob. Nob era una ciudad que era caracterizada
porque estaba conformada por puros levitas y sacerdotes. Estaba cerca de Jerusalén. Nob se había levantado como el centro del entrenamiento sacerdotal luego de la caída de Silo. Y en este tiempo que estamos leyendo, un descendiente de Elí era el principal sacerdote y su nombre era Ahimelech. David fue a buscar a Ahimelech para que lo auxiliara, pues no tenía qué comer, habiendo ido a prisa y quizás también en busca de dirección de lo que él debía de hacer. Recordemos en todo esto que él estaba con la incertidumbre acerca de que Saúl buscaba su vida, de que Samuel tiempo atrás ya lo había ungido como rey. Entonces él no sabía realmente en su humanidad en qué momento se hallaba y qué es lo que debía de hacer. Él sale huyendo a Nob, con este hombre, Ahimelech, y se sorprendió tanto porque era inusual que los capitanes de un ejército salieran solos o sin un grupo grande, puesto que los filisteos merodeaban continuamente todo el territorio de Israel. Es por eso que él se sorprende de verlo solo. David no sabía si podía confiar plenamente en él, puesto que temía que cualquier hombre lo pudiera denunciar ante Saúl. Y la manera en que respondió David a Ahimelech es con una mentira. Noten que él dice: el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Tenemos aquí que el primer lugar en el cual David buscó algún tipo de protección, algún tipo de refugio, fue en una mentira. Él se refugió en una mentira tratando de soportar la pregunta del sacerdote y quizás diciendo: es que no sé si él realmente me va a denunciar o no. Pues yo le miento, yo digo que vengo de parte del rey y que me encomendó a un asunto, y quizás allí detendrá su mano. Noten, hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero no toda la Escritura funge como normativa para la vida en el sentido de imitar las acciones que se nos presentan. Algunas fueron escritas para enseñarnos cuánto Dios aborrece el pecado y las consecuencias del mismo. En esta historia no se nos está diciendo que en ciertas ocasiones Dios nos permite mentir, al igual como lo hace David. En circunstancias difíciles somos tentados en pensar que Dios se debe de ajustar a nuestra situación y que Él debe de entendernos por qué actuamos de un modo particular, incluso cuando éste sea opuesto al de las Escrituras. Yo te pregunto, hermano, ¿tú justificarías a alguien que roba por decir que no tiene dinero? No deberíamos de hacerlo. Podemos sentir misericordia y lástima por su situación y ayudarle, pero eso no nos debería de llevar a negar el pecado que se cometió. Dios es inmutable y su ley y sus preceptos no cambian ni se ajustan a las circunstancias. David, impulsado por el miedo y la incertidumbre, miente, y las consecuencias de estas palabras él estaba por descubrirlas. Nunca se imaginó que el tan solo decirle a un sacerdote: vengo de parte del rey, lo iba a orillar a situaciones que ya no pudo controlar. Pero es interesante, hermanos, que en este comienzo turbulento también se nos presenta una escena inusual. Vamos a leer hasta el versículo número 6. Del versículo 3 al versículo número 6. Una vez que él miente, dice lo siguiente: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí,
Ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Aquí se nos presenta una historia inusual o una escena inusual dentro de todo el relato. David tenía hambre y venía con al menos 5 hombres. No sabemos exactamente cuántos días de camino duraron para llegar a Nob, pero estaban angustiados, estaban hambrientos y estaban atormentados. Y llegan y le dicen, ¿sabes qué? Dame algo de comer, necesito comer. Y estaban allí los panes sagrados. Estos panes sagrados que se nos presentan aquí también como los panes de la proposición, literalmente significa panes que están ante la presencia de Dios. De hecho, también son conocidos como los panes de la presencia. Estos panes eran colocados en el lugar santo sobre la mesa de la proposición, 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Cada día de reposo en el Shabbat se colocaban nuevos panes y los que eran quitados se los comían los levitas que estaban sirviendo en el templo. Así que ceremonialmente solamente los sacerdotes y levitas podían comer de esos panes. Estaba prohibido que hombres que no fueran sacerdotes comieran del pan dedicado al Señor. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿fue correcto que el sacerdote Ahimelech se los diera a David cuando solo los levitas lo podían comer? Yo creo que nuestra respuesta evidencia nuestra manera de interpretar las Escrituras y la manera en que nosotros entendemos algunos asuntos de la ley. La Escritura registra la interpretación de Jesús sobre este dilema del pan sagrado, y lo hizo en una crítica a los fariseos en contra de sus discípulos, a quienes vieron que estaban recogiendo grano en el día de reposo. Eso está en Mateo 12, pero no vamos ahí. Pero los fariseos ven a Jesús y a sus discípulos recogiendo granos en un día de reposo y le dicen, hey, ¿por qué tus discípulos hacen esto? ¿No saben que es Sabbat? Y la respuesta de Jesús fue citándoles a David y a este evento en particular. Y culmina la interpretación de esa historia diciendo, si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Misericordia quiero y no sacrificio. Estas palabras de Jesús son citadas a la vez de Oseas, el cual enfatiza la supremacía de los principios que contiene la ley sobre los requisitos ceremoniales. Recordemos, hermanos, que los fariseos tendían a prestar mayor atención a lo de afuera en detrimento de los preceptos morales y espirituales. Si nosotros no tuviéramos la interpretación de Jesús, quizás estuviéramos condenando el hecho mismo de que David haya comido de los panes de la proposición, pero tenemos la correcta interpretación aquí para que tengamos cuidado sobre cómo leemos las Escrituras y además sobre nuestro juzgo prematuro y sobre el que le estamos dando mayor importancia a veces en la vida cristiana. Algo que quisiéramos enfatizar es tener cuidado de no caer en el ritualismo legalista que tanto daño hace a la iglesia y a los creyentes, que ponen esto por encima de los verdaderos principios que contiene la palabra de Dios. Y aquí lo que tenemos que tener presente es que David, aún en su pecado, aún después de que él mintió, él es objeto de la misericordia de Dios, porque en su aflicción Dios le concede de comer algo tan sencillo, tan sutil, y que a veces pasamos tan desapercibido, pero es un reflejo de lo que el Señor estaba haciendo en su vida.
una muestra de misericordia. Y quizás eso debió haber sido suficiente para que él pusiera un alto a su camino, reconsiderara lo que estaba haciendo y nuevamente se pusiera en perspectiva espiritual. Y yo veo, hermanos, en este pasaje un espejo de lo que es a veces nuestra vida cristiana. Al igual que David, nosotros todos los días somos objetos de la misericordia del Señor, a pesar de nuestras muchas faltas, a pesar de nuestros muchos pecados, y aún así nosotros a veces estamos tan cegados de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero lejos de que David despertara y que considerara aquella provisión de Dios como algo en que Dios estaba resguardándolo, él siguió con su conducta. Vean los versículos siguientes, 7 al 9. Una vez que le dan estos panes, dice la Biblia que él estaba allí aquel día detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. O sea, seguía empecinado en mentir. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como esa espada, dámela. David se percata que allí estaba Doeg, el principal pastor de los ganados de Saúl. Este hombre Doeg muy probablemente había abrazado la religión judía e iba camino al tabernáculo a ofrecer ofrenda, y quizás era un día de reposo y se tuvo que detener ahí. Lo cierto es que ahí estaba, David lo vio, Doeg vio a David y temió por su vida, porque rápidamente la noticia iba a llegar a Saúl. Y yo pregunto, hermanos, esta situación en la que se hallaba David, al darse cuenta que Doeg lo podía acusar ante Saúl, ¿era más peligrosa que cuando David tuvo que enfrentar a Goliat? Yo creo que no. En aquella ocasión en donde Israel era afrentado por Goliat, lo vimos que todo Israel temía. Saúl temía, los hermanos de David eran temerosos. Solamente David era el que estaba afirmado en el Señor, y no fue por él, sino que en su convicción de quién era Dios, que sale avante y que les enseña una clara lección a toda Israel que tiempo después él había olvidado. Noten cuál fue esa lección. Vayan por favor al capítulo 17, versículo 43 al 46. La lección que David enseñó a toda una nación fue la siguiente. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te dará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y ahora noten: y sabrá toda congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os dará en nuestras manos. Si algo Él les quiso comunicar a la nación de Israel, era, puesto que Dios es grande, enorme, todopoderoso, Dios no se valía de una espada y de una lanza para vencer y para cumplir sus propósitos. Sin embargo,
en el pasaje que estamos meditando, notamos a un David que en su temor, ¿qué hace? Pide armas, pide una lanza. Oye, Ahimelech, ocupo una espada y una lanza. Y para perjuicio del propio David, le dice, aquí tengo la de Goliat. O sea, el Señor en su providencia le estaba diciendo, hey, acuérdate, si ya has olvidado cómo venzo yo, recuerda con esta espada cómo lo venciste. Más, o mejor dicho, cómo yo vencí a aquel gigante. Dios providencialmente le estaba diciendo a David, recuerda tu batalla con Goliat y cómo lo vencí, a pesar que era mucho más fuerte que tú. Y sin embargo, hermanos, nosotros, los hombres, y como lo fue David, cuando somos presa del temor y de la angustia y no estamos anclados en el Señor, no vemos tan claramente lo que tenemos por delante. Para nosotros es muy evidente que estos eventos eran una llamada de atención de parte de Dios al decirle, hey, yo no venzo con espada y con lanza, tú mismo lo dijiste. Pero David, en ese grande temor, no se daba cuenta de lo que estaba pasando enfrente de él. El temor que desarrollamos a veces nubla nuestra mirada espiritual. Nubla lo que Dios está haciendo enfrente de nosotros y no nos damos cuenta. Y esto es muy lamentable, es muy triste. Hasta aquí hemos visto que David había manifestado temor a Ahimelech de tal manera que tuvo que mentir. Ahora tuvo miedo de Doeg y solicitó armas como si Dios no pudiera defenderlo. Y ahora entra en escena un tercer personaje a quien David teme. Vean el versículo 10. Y dijo entonces y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. El texto no dice que Saúl estaba allí físicamente, pero tal parece que David estaba más apercibido de la presencia de Saúl que de la presencia de Dios. Y huye a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? En este pasaje vemos cómo el temor de David lo llevó a tomar otra decisión errónea. Huye a donde estaba Aquis, rey de Gat. Gat era la ciudad de origen de Goliat. Era una ciudad de los filisteos, era un cuartel de sus enemigos. Allí el ícono era Goliat y David huye allí con la espada de Goliat, él siendo el asesino de Goliat. O sea, fue una decisión que no era ni lógica ni era sabia. No era sabia. Cuando nosotros no afrontamos correctamente las cosas desde una perspectiva correcta, sin duda, nuestro discernimiento se apaga, se nubla y esa capacidad para distinguir lo sabio de lo necio, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, se minimiza a tal punto que no podemos ver lo que tenemos por delante. Y miren lo que ocasionó tal decisión. Vean los siguientes versículos, hermanos. Versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras, o sea, de que ya lo habían reconocido. Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Y había de estar en mi casa? A manera de risa, muchos dicen que lo único que le faltó a David
en la tierra fue ese reconocimiento póstumo por ser el mejor actor. Mintió, temió y ahora tuvo la necesidad de fingirse loco. Vean esto, hermanos. El dejarse escurrir saliva por la barba era digno de alguien realmente que padecía de sus facultades mentales. Jesús dijo en Mateo 10:28 que no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El temor a los hombres, hermanos, es cuando alguien de algún modo asume o se comporta bajo la siguiente idea: que su vida y los propósitos de su vida están en las manos de los hombres y no de Dios. Alguien le teme más a los hombres que a Dios cuando piensa de algún modo y se comporta bajo tal idea que su vida y lo que ha de ser de esa vida está en las manos de los hombres y no en las manos de Dios. Ahora, ¿cómo podría ser eso posible? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien en su labor tiene que ceder algunas demandas que van en contra de su fe, y lo hace porque dice, bueno, tengo que acceder a esto porque luego de dónde voy a obtener mi ingreso, o luego dónde voy a conseguir yo trabajo, o cómo le voy a hacer para proveer para los míos. ¿No estás asumiendo que tu provisión está en las manos de los hombres y no de Dios? Cuando tú piensas que el destino de tu vida está en la decisión de un jefe, está en la decisión de una persona, estás temiendo más a los hombres que a Dios mismo. Hermanos, Romanos 8 dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros, hermanos, nos debemos a Dios y no a los hombres. Pero además de esto, otro peligro en el tiempo de la prueba es buscar refugio y consuelo en las personas por encima de Dios. Vean lo siguiente: desear y valorar más la presencia de los hombres que la presencia de Dios es un impedimento para que Dios sea nuestro verdadero refugio. Pasemos al siguiente capítulo e iremos un poquito más rápido. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. La cueva de Adulam para muchos suele ser el prototipo perfecto de un lugar seguro, digno de un verdadero refugio. De hecho, el nombre de Adulam, eso es lo que significa refugio. Por eso no es raro que muchos orfanatos, lugares de rehabilitación, comedores para niños, así se llamen, la cueva de Adulam. Pero muchos pretenden que esos lugares aparentemente seguros puedan cambiar vidas. Lamentablemente muchos desconocen que solo el conocer verdaderamente a Dios puede transformar la vida del hombre. Pero muchos siguen viendo esta cueva de Adulam en donde David halló verdadera paz y verdadero refugio. Pero como lo veremos al finalizar nuestro tema, David nunca vio en sí misma esa cueva como su consuelo. Pero quizás muchos ven esto por lo siguiente. Se nos dice que David huye a esta cueva de Adulam y que es en esta cueva donde sus hermanos y toda la casa de su padre lo saben y van a él. Quizás en esta cueva David halló cierto consuelo o cierto alivio por ver a su familia. Recordemos, hermanos, que llevaba mucho tiempo huyendo y conviviendo con personas que buscaban su muerte, y lo más cercano a un familiar fue Jonatán. Y yo creo que aquí es relevante considerar esto, que todos los que hemos estado lejos de nuestros padres y hermanos,
Sabemos la alegría que es volver a verlos. También todos los que vivimos en un lugar que no es nuestra ciudad y que no estamos con personas de nuestra intimidad como la familia, sabemos de ese respaldo que es estar a veces con ellos. Y no es lo mismo para una persona el saberse respaldado por su familia en ciertos momentos que tienen que cursar que cuando lo hacen solos. Sin embargo, a pesar de la seguridad y del respaldo familiar, nosotros no deberíamos de poner por delante a la familia que el respaldo divino. Vean lo que dice David bajo este mismo tema. El Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo creo, hermanos, que todos nosotros somos agradecidos por nuestras familias, por sus oraciones, por sus muestras de afecto. Definitivamente gracias a la familia que el Señor nos ha dado, pero tenemos que reconocer que nunca va a ser equiparable la labor de una familia a la fortaleza que hay en el Señor. Solo Dios puede llegar a la profundidad de nuestros corazones y otorgarnos verdadero consuelo y paz. Solo el Señor nos puede sustentar en el dolor y la agonía, y solo el Señor puede cubrirnos con su presencia. De hecho, esto es lo que dice también el siguiente salmo. Vean: con plumas te encubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hermanos, mucho cuidado cuando tú piensas que estar cerca de tu familia es más seguro que estar cerca del Señor. Sin duda, el Señor es el único que nos puede resguardar perfectamente. Pero no solamente está esto, sino que se nos dice en nuestra historia que en esta cueva como que se juntó todo tipo de personas que estaban en afrenta. Vean el versículo 2, dice que ahí estaban todos los afligidos, todos los endeudados y todos los que estaban en amargura de espíritu. Es como si dijeran: oye, ¿dónde hay un lugar en donde todos los que estamos tristes nos podamos juntar? Ah, pues está ahí Adulam, vamos ahí. Endeudados, afligidos, amargados en espíritu, y los que estaban siendo perseguidos, nos juntamos en Adulam. ¿Se imaginan las pláticas? Oye, ¿tú cómo estás? No, pues yo estoy siendo perseguido. ¿Y tú? No, pues yo debo dinero. ¿Y tú? No, pues yo estoy en amargura. Eran pláticas no tan positivas. Pero la tentación que tenemos que enfrentar nosotros es que muchas veces, por empatizar con personas que pasan por la misma situación o que tienen en común la misma aflicción, pensamos que es el mejor refugio al que podemos ir. De hecho, si nosotros hiciéramos correctamente la labor, sería algo tan valioso, porque dice la Biblia que Dios nos consuela para que nosotros podamos también consolar a otros que están en la misma situación. Aquí lo importante de entender, hermanos, es que Cristo es suficiente en todo momento. Cristo es suficiente en todo momento. Si Dios te permite a ti estar pasando por ese momento de agonía y tú ves que hay hermanos piadosos que también han pasado por lo mismo, por supuesto, ve a ellos, bajo la realidad de que Cristo es suficiente y que esas personas te tienen que llevar a Cristo. Y si tú eres de esas personas que el Señor te ha permitido la aflicción y el dolor, tú tienes que estar entendido que tu labor es de llevar a las personas a Cristo, porque solamente Cristo es el único que puede consolar los corazones de los hombres. No nuestras experiencias, no nuestros testimonios, no lo que el Señor ha hecho en nosotros. Eso es un aliento, pero la realidad es que solamente Cristo es suficiente. Yo quisiera decirte lo siguiente, amigo y hermano que nos visita: Cristo es suficiente en tu dolor y en tu agonía.
Qué bueno que existen hermanos piadosos que pueden ayudarte a hacerte más ligero tu camino. Pero jamás sustituyas a Cristo por nada. No las sustituyas por tu familia, no las sustituyas por otros que pasan lo mismo. Cristo es suficiente para tu vida. Pero lamentablemente, hermanos, el refugio que suelen buscar los hombres no es el correcto, y también es difícil reconocer que el refugio que solemos buscar a veces nosotros es el que está más en peligro. Y yo quisiera que concluyamos hoy leyendo los siguientes versículos. Vayamos al versículo 6 y leamos cada quien un versículo, hermanos. Yo inicio a partir del versículo 6 y ustedes siguen. Y yo quisiera que notemos en estos versos, en tercer lugar, la tragedia de buscar refugio fuera de Dios. La tragedia de buscar refugio fuera de Dios. Versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto. Y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. El cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David.
Y vean lo que dice David. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Noten la tragedia de la historia, que por buscar refugio David en los lugares incorrectos, por aquella mentira al inicio de este pasaje, se fue desencadenando una serie de sucesos que orillaron a que un hombre matara a 85 sacerdotes de Dios, que matara a niños, a unos de pecho, dice, a mujeres, a hombres. Fue una mortandad tan terrible, y todo por buscar refugio en los lugares incorrectos. Cuando nosotros, hermanos, y con esto concluyo, cuando nosotros como creyentes no hemos hecho una firme convicción que solamente podemos tener verdadera seguridad en Dios, y que nuestro refugio y que nuestra fortaleza está en Cristo, estamos en el lugar titubeante para buscar refugio en todo lugar que parezca atractivo y que parezca ofrecer una respuesta a nuestro problema. Y nosotros debemos de entender que cuando nosotros buscamos refugio fuera del Señor, no solamente nos dañamos a nosotros mismos, sino que dañamos a nuestros familiares, dañamos a nuestras familias. Muchas de las tragedias familiares es porque un hombre o porque una mujer decidieron buscar consuelo y refugio en el lugar incorrecto. Cuando un creyente busca refugio fuera del Señor, no solamente daña a su familia, sino que también daña a la iglesia. Si tu hermano, miembro de nuestra iglesia, estás pasando por un momento difícil, de agonía, de dificultad, y tú piensas que en el mundo puedes hallar consuelo, tenlo por seguro que nos dañarás, porque nos dolemos en tu decisión. Nos entristece ver tu oposición y tu dureza a las cosas espirituales. Te dañas a ti mismo y ofendes al Señor. El verdadero refugio está en el Señor. De hecho, hermanos, cuando nosotros pensamos en un refugio, quizás viene a tu mente un edificio alto, o como en las películas, unas paredes enormes donde albergan a ciertas personas. Lo cierto es que cuando la Biblia habla de Dios como nuestro refugio, está diciendo que Dios es nuestro único lugar de seguridad, nuestro único lugar de verdadera protección. Conocer a Dios es nuestro refugio porque nos permite confiar en Él, nos da mayor libertad, nos permite vencer el temor, no solamente de las circunstancias, sino también de aquellas personas que pudieran atentar contra nosotros. Confiar en Dios nos libera de todo tipo de temor. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Una pregunta que te puede surgir es, ¿cómo hago para que Dios sea mi refugio? Y la respuesta es, ten a Cristo, corre a Cristo, ve a Él. Si aún no le perteneces a Cristo, ve a Él en arrepentimiento y fe, y Él será tu salvación y tu consuelo en todo momento de tu vida. Así que, hermanos, que el Señor sea nuestro pronto refugio, nuestro pronto auxilio, y que realmente tengamos esa firme convicción de que el Señor es suficiente en el dolor. Más adelante, hermanos, usted puede leer el Salmo 34 y el Salmo 57, donde se nos presenta cómo David, años más adelante, interpretó las historias que hoy vimos. Él habla en su reflexión de cómo, a pesar de que huyó de esa cueva y cómo, a pesar de que temió de Edoc, él hace una recapitulación de ese momento,
una vez ya afirmado en el Señor y dice: Señor, tú eres mi roca, mi auxilio, mi libertador, pero por falta de tiempo hoy no lo hacemos. Así que, pero ahí tienes el Salmo 34 y el Salmo 57 que nos habla precisamente de estos eventos que hoy vimos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque estar en ti y tener la posición de ser tus hijos es el lugar más seguro del mundo. Es el lugar, Señor, donde estamos verdaderamente firmes. Tu palabra, Señor, nos dice más de una vez la necesidad de hacer de ti nuestra roca, nuestra pronta liberación, nuestro escudo y nuestra verdadera salvación. Ayúdanos, Señor, en no buscar en las cosas del mundo lo que tú ya has prometido darnos. Permítenos tener claridad en nuestra mente y en nuestros corazones para reconocer que fuera de ti, Señor, solamente hay incertidumbres, hay dudas y no hay ninguna seguridad. Gracias, Padre, por habernos hecho tus hijos. Y gracias, Señor, por la firmeza que nos puedes dar en nuestro diario caminar. Todo te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.